buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy estaremos realizando el análisis postmercado del S&P 500 para el día 27 de julio del año 2020. Entonces aquí empezamos con nuestra gráfica de 4 horas, donde veníamos trabajando este fractal, un fractal que viene de abajo, el impulso finaliza acá y estamos trabajando este retroceso. El retroceso es todo este movimiento que nos ha hecho el precio, que está encerrado en este recuadro gris. Hasta el momento el precio no ha alcanzado su extensión o ese tercio de altura de retroceso que nos permite determinar que ya el rompimiento es efectivo, sino que por el momento esto es una falsa ruptura de estos niveles de acá, por lo que seguimos trabajando, mejor dicho, ese retroceso. Entonces ese es como el movimiento que estamos trabajando actualmente. Con eso en mente tenemos planteados un par de objetivos. Estos son los primeros objetivos, digamos que son a mediano corto plazo, de un fallo en un fibo de seguimiento de una zona de 61.8 que se dio en esta parte de acá, y como fallo de este intento de movimiento bajista de digo fallo porque se alcanzaron estos niveles. Como fallo de este movimiento estaríamos esperando que haya una posibilidad importante de que el precio llegue hasta esos niveles de acá, es decir, que venga a trabajar una parte alta del ciclo mayor. Sin embargo, no quiere decir que el precio vaya a hacer eso. También está latente la posibilidad de que se trabaje un doble techo en toda esta zona libre. Toda esta zona está libre, o es una zona de indecisión donde el precio podría perfectamente venir a hacer lo que sería un doble techo. Esto sería pues como el primer techo, y en cualquier lugar de por acá podría pararse para empezar un movimiento a la baja, si es que decide bajar, o si ya finalmente decide llegar a objetivos y trabajar la parte alta. Listo, entonces por eso es que está existiendo esta zona de acá de un ciclo menor, como por esa posibilidad de un doble techo que se vaya a trabajar en esta zona de indecisión. Entonces con eso en mente ya podemos bajar de gráfico, y recordemos pues antes de bajar que estamos trabajando en este momento la caída, porque la subida, que es ese es el último punto, perdón, ese es el último punto de control que tenemos, que ya nos ha activado ciclo. Digamos que el precio no nos ha dado una llegada a zona entre estas dos zonas de color morado para hacer un trabajo de búsqueda de patrón, y tenemos desde este punto de control esta alerta donde se nos activaría un ciclo mayor, donde esta sería pues su zona de 61.8. Si bajamos ahora sí vemos que estamos trabajando esta caída, donde teníamos este punto de control ya activado, que se activó el viernes, y ya empezaríamos a trabajar con el fractal que precisamente ese punto de control nos está ofreciendo. Inicialmente tendríamos en la apertura este impulso y el retroceso que vendría más o menos hasta estos niveles de por acá, es decir, no nos había activado lo que sería el ciclo completo de la caída. Este movimiento de acá, desde este máximo hasta estos mínimos de acá, no nos había activado el ciclo. Vemos que en la sesión lo activó y se activa este nivel 38 y nace esta zona de 61.8, que es la única válida para el ciclo. ¿Por qué es la única válida? Porque esta zona, si la llevamos a la parte alta, quedaría inmersa dentro de una zona mayor, es decir, hay una concurrencia por lo que gana o manda la zona mayor. Y si miramos la parte baja, a pesar de que tiene más de la mitad de la zona libre, es una zona que yo no decido trabajar debido a la presencia importante de esta zona mayor justo ahí, y más teniendo en cuenta que por esta zona mayor pasa un 38 de un ciclo mucho más grande. Entonces si el precio cae y viene a trabajar estos lugares, es muy probable posiblemente venga a trabajar esta zona con este nivel 38. Bueno, entonces ya el día de hoy, bajando ya a un nivel más operativo, un nivel pues que se ajusta más a nuestros tamaños de cuenta, veíamos que desde este punto de control partía un ciclo que nos daba varias opciones de trabajo. El precio o la sesión se abrió en esta vela, esta fue la vela de apertura de las 8:30,
hora de Colombia, y el precio nos presentaba estas zonas de trabajo, una zona de 61.8 que fue pues atravesada, y luego el precio vino a trabajar esta parte alta. En esa parte alta ya el precio lo que nos daba era una oportunidad de buscar patrón dentro de esta zona, intentando la incorporación de movimientos en corto. Entonces esos movimientos en corto los buscaríamos por varias razones. Primero, porque está rompiendo un nivel importante donde pueden estar ubicados los stops de personas que tengan intenciones de ir en corto, que es detrás de este último punto de control relevante. Y adicionalmente tenemos este nivel 38 del movimiento completo, el que parte desde acá, que siempre va a ser un nivel importante de rebote, es decir, de soporte o de resistencia, a pesar de que no es un detalle menor o un dato menor, de que todo esto tiene la pinta o tiene la forma de una acumulación. Sabíamos que teníamos presente la posibilidad de que el precio con mucha probabilidad podría arrancar un movimiento al alza, pues después de tanta o de toda esta acumulación es muy probable que el precio arranque hacia arriba, pero también teniendo en cuenta este 38 y este punto de control era muy importante, o se podía intentar ese trade en corto buscando tal vez lo que sería una última incorporación o ese último nivel pues de soporte que se trabajaría para que el precio despegue al alza. Con ello en mente, pues vemos que el precio nos deja un par de puntos de control adicionales, que serían este de acá. Este es otro punto de control que nos deja durante la sesión, y ya este que sería o funcionaría como punto de origen del anterior, es decir, este es punto de origen de este que se marcó al principio de la sesión. Ya si buscamos patrón en esta zona, que es como una de las zonas de trabajo importantes, veríamos que es necesario bajarnos hasta un minuto, porque en 5 minutos cuando el precio toca o activa la zona seguimos viendo el origen, entonces debemos bajarnos a un minuto. Entonces en un minuto ya vemos que el precio ingresa. Cuando ingresa reacciona en ese nivel 38, vemos que nos deja inicialmente una pauta número 2 que es pequeña, es este movimiento que se da acá. Esta es la pauta 1 y esta es la pauta 2. Esa pauta 2 finaliza cuando el precio activa este 100% de nuevo, llega al inicio de la pauta número 2 y ya nos confirma que estamos en pauta 3. En esa pauta 3 lo que esperamos es una llegada del precio a esos niveles de engaño, es decir, a ese nivel 161.8, y vemos que en principio el precio no alcanza a llegar, por lo que teníamos un patrón con deficiencias, es decir, el patrón no alcanza a llegar a esos niveles de engaño y reacciona con fuerza a la baja, pero aquí nuevamente aparece la demanda. Lo que estaríamos haciendo aquí ya es haciendo pues un seguimiento si consideramos que ese es un rompimiento, pero como el rompimiento fue simplemente un sobrepaso, realmente deberíamos seguir midiendo el patrón inicial. Como seguimos midiendo ese patrón inicial, cuidado, sin venir a mover estos niveles inferiores, ya que aquí se nos confirmó la pauta 3. Lo que esperamos es nuevamente que el precio llegue al 161.8. Cuando el precio llega al 161.8 vemos que ahora sí arranca ese movimiento bajista esperado, y que finalmente pues llegaría a los objetivos de ese movimiento. Después de que el precio arranca y empieza a romper o a hacer fractalidades a favor de lo que pedía la zona, es decir, hacer fractales en corto o fractales bajistas, empezamos ahora sí a medir lo que sería el movimiento generado, es decir, el fibo de seguimiento. Lo vamos siguiendo, ¿hasta dónde lo seguimos? Hasta que se active el ciclo o el movimiento evolucionado. No podemos perder de vista de que esta es una parte alta, es una zona de parte alta, esta es una zona de parte alta, y como tal, después de que el precio la toca, se elimina la zona 61.8 y la parte baja, por lo que nace un movimiento evolucionado. Ese movimiento yo lo voy a tomar desde este punto de control, porque es el punto validado. Este punto ya pues era el análisis de que no es un punto de origen y tampoco es un punto de control validado, es un mínimo del precio
que nos podría permitir trazar un fijo siempre y cuando fuera un punto de origen, pero vemos que no alcanzó a tocar este 61.8 de la zona morada. Entonces es un punto que no podemos usar para trazar retrocesos de Fibonacci. Entonces hasta el punto que estábamos, que era este de acá, que está en el recuadro, en el círculo amarillo, vemos que el precio activa ciclo cuando toca este nivel 38. Una vez toca este nivel 38, esta zona desaparece y ya pues nacerían las nuevas zonas de este nuevo ciclo, que serían esta de acá, una zona de 61.8, nacería esta zona de parte baja y esta zona de parte alta, que es la zona que se está trabajando actualmente, a pesar de que el precio pues puede seguir o lo más probable es que vaya a seguir subiendo. Entonces digamos que en la actualidad esta zona estaría muerta y esta zona también estaría muerta ya, por lo que se está trabajando una parte alta. También es importante notar que el precio, después de que nos valida este punto de control y este de acá, nos da la oportunidad de empezar a medir desde él el recorrido del precio. Cuando el precio nos genera aquí movimiento desde este punto de acá, el punto del 161.8 que habíamos mirado anteriormente, vemos que se genera un movimiento a la baja, donde podemos observar que queda esta zona de 61.8, una zona importantísima porque es la zona que nos apoya o que ayuda, o en la que el precio usa como soporte para empezar ese movimiento al alza, ese movimiento que está trazando actualmente y que apoya la hipótesis inicial que veíamos en macro de que el precio debe llegar a los objetivos, inicialmente a este y posteriormente al mayor. Entonces digamos que es un movimiento que, después de lo que les mencionaba, después de esa acumulación importante que veíamos acá, una zona relevante para tratar de incorporarse en largo. Entonces después de ello vemos que el precio pues ya llega a estos niveles de 38, intenta hacer un rechazo a la baja con esta vela, pero finalmente se apoya en el 38 azul. Vemos que el ciclo azul es un ciclo mayor al ciclo amarillo. Veamos que el recorrido del ciclo azul es este es el impulso del ciclo azul, mientras que el impulso del ciclo amarillo es este de acá, es decir, el retroceso de este primer impulso, por lo que tiene más relevancia o más peso este 38 azul que este 38 amarillo. Entonces ya con eso en mente, una vez ya el precio sobrepasa este 38 azul, cuando no es capaz de seguir bajando, sino que usa esta zona para subir, vemos que ya el precio se apoya en ese 38 y sigue su camino al alza, que lo más probable es que lo vaya a continuar, donde se va a encontrar esta zona importante para tratar de hacer una corrección, posteriormente para subir o ya para definitivamente continuar un camino a la baja. Bueno, entonces ya esta zona de 61.8, perdón, es una zona que tiene como origen este ciclo, este punto de acá, y nos exigía buscar un patrón en una temporalidad de 5 minutos, de 1 minuto, perdón. A pesar de que aquí seguimos viendo el origen del ciclo, ya no podemos bajar más en cuanto a las temporalidades y es necesario buscar aquí patrón. Vemos que el precio nos activa inicialmente la zona, nos hace o nos deja estos niveles de engaño, y siempre le permitimos al precio que se pase un poco de los niveles. En este caso se pasa bastante, incluso se sale de zona, dando lo que sería un engaño extremo no proporcional, pero también es importante notar que cuando el precio pasa a esa zona de 161.8, esos niveles de engaño, que sí son proporcionales, nos deja una mecha en la vela, un recogimiento importante, y luego nos hace un último engaño, donde también nos deja una vela importante, con un recogimiento muy relevante del precio, por lo que era una buena oportunidad, un poco agresiva, pero buena para entrar con un stop, digamos, cubierto, un stop más pequeño de lo que exigiría una entrada más calmada, pero digamos que finalmente esta entrada agresiva funcionó. Ya finalmente lo que sigue es hacer un fijo de seguimiento, y vemos que el precio pues no nos da oportunidad de incorporación en largo debido a que no llega a un nivel 61.8, pero lo más probable es que lo haga desde más arriba, cuando encuentre una zona pues más relevante. Esta zona de acá funcionó muy bien para la entrada agresiva.
Y también pues ya si alguien tenía la oportunidad o la agresividad de incorporarse cuando el precio llegara a este 38, por la relevancia que mencionábamos, pues a pesar de que no es una entrada contemplada en el método, se podían buscar puntos de control en esa subida que permitieran encontrar una zona que coincidiera pues con este nivel 38 y que permitiera hacer una incorporación en largo. Yo la verdad no los busqué porque son puntos de control débiles, es una temporalidad de un minuto, pero con toda seguridad debe existir un punto de control tal que permita encontrar una zona, sea de 61.8 o de parte baja, que nos permitiera incorporarnos aquí en largo. Listo, entonces es una tarea pues que ya quedaría al método pues, de cada cual. Eso es como todo el análisis del día de hoy. Yo realizo una entrada desde el ciclo que les mencionaba inicialmente, una entrada en corto. Es una entrada que tiene esta zona de acá, esta zona. Les voy a mostrar en un minuto que la temporalidad donde se trabajó. Y esta entrada me saca en stop por high tip. Es decir, el precio vino, hizo su patrón, una pauta número 1, pauta número 2, hizo una pauta número 3 con deficiencia, es decir, el patrón tenía deficiencia, y una vez el precio llega a un nivel 61.8 de este impulso de acá, de este, que está en color negro, el precio decide llegar al 161.8 inicial, que es el que nos pedía esa medición de la pauta 2. Es decir, si yo mido la pauta 2, vemos que el 161.8 se respeta perfectamente y sería el nivel de entrada agresiva, una entrada bastante agresiva, pero que da un beneficio importante, buscando ese movimiento correctivo hasta el 61.8 de este punto de control. Entonces, digamos que la entrada no fue una mala entrada, fue una buena entrada, porque yo tenía presente de que el patrón tenía cierta deficiencia y es un intento que se debe hacer. Aquí lo importante es tener claro lo que estamos haciendo y saber que las decisiones que se tomen se deben respetar. Obviamente pues es por un tick, un movimiento pues que dio un beneficio incluso mejor al esperado. Pero bueno, esas son cosas que pasan y nada, hay que seguir mejorando. Nuevamente les recuerdo que esta zona es una zona de parte alta y lo que se dio después de ese movimiento a la baja fue una evolución y activación de ciclos mayores. Listo, entonces quedamos atentos a los comentarios y cualquier duda e inquietudes ya saben que la pueden dejar allí. Saludos, que estén muy bien.